Con un saludo cálido desde la península de Yucatán, en México, te damos la bienvenida a este tutorial que es la primera entrega de Sinsun y Cuadernitos en el año 2020 y va sobre una de las muchas estructuras que hay para hacer un libro álbum. Antes de ir a la lista de materiales, te contaré cuáles son las medidas del libro álbum que estaremos trabajando como modelo para este video. Las medidas de las cubiertas del libro son de 20.5 centímetros por 11.5 centímetros y tiene un total de 16 páginas. Fueron planeadas en función de que una fotografía o postal de medida estándar de 10 por 15 centímetros pudiera tener cabida perfecta en cada una de las páginas del libro álbum. Entonces, ahora sí, en cuanto a la lista de materiales, tenemos cartón comprimido gris, idealmente del número 3, es decir, 3 milímetros de espesor. Para las páginas estoy utilizando y recomiendo la cartulina opalina, en este caso de tono marfil, su gramaje es de 220. Para el acordeón estoy utilizando una cartulina de 300 gramos. Es recomendable que sea de mayor espesor que el material de las páginas. Como herramientas de trabajo tenemos regla metálica, cúter y tabla salvacorte, lápiz y borrador, pegamento blanco y brocha para aplicarlo, hilo delgado, 100% algodón, una aguja, puede ser curva o recta. A mí se me facilita más con la aguja curva. Y para la parte final, un hilo grueso del material de tu elección que dependerá también del tamaño de los orificios. Esto nos lleva a otro punto muy importante que es, si cuentas con una remachadora, esta te facilitará bastante la tarea, aunque no es indispensable. Puedes trabajar muy bien tanto con una perforadora de un hoyo como la de hoyo doble o bien utilizar taladro o punzón. Este libro álbum cuenta con solo 4 cuadernillos. Te recomiendo que la primera vez que lo realices trabajes con una cantidad similar. Para cada cuadernillo utilicé 2 hojas de cartulina opalina en tono marfil de 220 gramos. La medida de la hoja extendida es de 34 centímetros por 11 centímetros. Doblada queda en 17 centímetros por 11. A continuación, en pantalla se mostrará el proceso de forro de las cubiertas. Esto será en cámara rápida. Si para ti es la primera vez que vas a realizarlo, te recomiendo dar clic en la pestaña arriba a la derecha para ir al tutorial de forro de cubiertas para las técnicas de encuadernación copta y francesa expuesta, ya que es un proceso idéntico al que estamos utilizando para este libro álbum. Y un detalle más, en cuanto al material para forrar tus cubiertas es totalmente libre, con lo que más te guste trabajar. Yo estoy utilizando un papel artesanal que se elabora en la entidad en la que vivo. Podría estar utilizando también tela o una ilustración en papel fabriano, etc. Eso es totalmente a tu decisión. Respecto al acordeón, en lo sucesivo voy a nombrar cara externa a esta parte que mira hacia afuera del libro y cara interna a la parte opuesta, justo en donde se hilvanarán los cuadernillos. Independientemente de la cantidad de cuadernillos que vayan a integrarse en un libro álbum, la cara externa siempre tendrá un pliegue más que la cara interna. Eso hay que anotarlo. En el caso del modelo para este video, tenemos 4 dobleces en la cara interna, cada uno corresponde a uno de los cuadernillos que conformarán el cuerpo del libro, y además tenemos un doblez sobrante, por decirlo de alguna manera, en cada extremo. A este le podemos llamar orillas, y estas se pegarán a las cubiertas y formarán una parte muy importante de la estructura. No podríamos montar el acordeón sin contar con esta orilla, que mide exactamente lo mismo que todos los dobleces. Respecto al ancho o medida para cada doblez,
mi recomendación es que sea de 2 a 3 centímetros. Para calcular cuál debe ser la medida total de la cartulina que vas a cortar para realizar el acordeón, necesitas saber primero cuántos cuadernillos vas a integrar en el libro álbum. En este caso, si son 4 cuadernillos y necesito 4 pliegues y ya sé que en la cara externa siempre hay un doblez más que los de la cara interna, entonces si voy a tener un total de 5 pliegues, necesito 10 dobleces. En este caso, como la medida de ancho de cada parte de mi acordeón es de 3 centímetros y sé que mi cara externa o la más larga tiene 5 pliegues, entonces es tan sencillo como multiplicar 10 por 3. Si estás trabajando con otra medida como 2.5 o 2, es lo mismo, la multiplicas por el total de partes, ¿sí? Aquí la herramienta clave, además de la regla por supuesto, será la plegadera, tanto para marcar el doblez como al remarcarlo hacia ambos lados, así como para hacerlo efectivo. Otra cosa que hay que cuidar es que una vez que todos los dobleces están marcados, la dirección en la que se va efectuando cada uno va siendo contraria, es decir, si el primero lo doblaste hacia adentro, el que sigue va hacia afuera, y así sucesivamente, uno y uno. De otra manera, no tendría la forma del acordeón. Llegó el momento de realizar los orificios. Estos orificios servirán como vía de acceso y movilidad al hilo o listón, el material que elijas, que será el que asegurará o cerrará el libro álbum. Se trata solo de 2 orificios colocados de manera equidistante con respecto a cada uno de los bordes a lo alto del acordeón y que se replican en cada uno de los dobleces y en las cubiertas exactamente en el mismo lugar. Esto es muy importante que se visualice desde antes de realizarlos, porque cualquier cambio o desajuste impediría la funcionalidad del listón de cierre del libro. En el caso del libro álbum del video, yo estoy tomando como referencia 3 centímetros hacia adentro con respecto a cada borde. Recordemos que la medida del alto es de 11 centímetros, por lo tanto si yo tomo 3 hacia cada parte, me estoy quedando con un centro libre de 4 centímetros. Si cuentas con una remachadora, esto te facilitará bastante la tarea de realizar los orificios, puesto que puedes avanzar casi con la mitad de los dobleces de una sola vez. Ahora bien, si no cuentas con la remachadora no hay ningún problema, puedes avanzar con una perforadora de un orificio como se muestra en pantalla e ir acomodando los dobleces de manera que te sea posible ir hacia el próximo y que el anterior te sirva como medida para saber exactamente dónde perforar. Si al realizar esta tarea sientes inseguridad, lo cual sería totalmente natural, puedes darte a la tarea de marcar en cada uno de los lados o partes del acordeón el punto exacto en el que debería ir la perforación. Respecto al grosor o tamaño de los orificios, no existe una medida o tamaño riguroso en particular. Sencillamente hay que verificar que el material elegido como hilo, estambre o yute para hacer el cierre del libro álbum pueda moverse con flexibilidad a través de este. Se puede utilizar uno de los extremos del mismo acordeón para localizar el punto exacto en el que se harán las perforaciones en cada cubierta. Una vez que están listos los orificios, es momento de proceder a hilvanar cada uno de los cuadernillos que conformarán el cuerpo del libro álbum. En este caso, considerando que mi área de costura es de 11 centímetros, elegí trabajar con 4 orificios. Estos orificios los haré utilizando el punzón y un foamy bastante grueso como soporte. Si has utilizado el punzón anteriormente, sabrás muy bien que
el lado por donde entra el punzón siempre tiene un corte muy limpio y no pasa lo mismo con el lado exterior. Realizaré 4 orificios y eso no significa que siempre tenga que ser así. Puedes trabajar con 5 o puedes trabajar con 3. Aquí lo que hay que cuidar es no dejar más de 2 centímetros con respecto a los orificios cerca de los bordes, ni más de 5 centímetros entre un orificio y otro. Entonces yo tomaré como medida respecto a cada extremo 2 centímetros y luego 4 centímetros. Hay que proceder de manera idéntica con cada cuadernillo. Si no te sintieras muy cómoda o cómodo haciéndolo directamente con la regla y el punzón, puedes generar una especie de plantilla con algún cartoncito sobrante que mida 11 centímetros a lo alto y no sé, con 2 centímetros que te dé a cada lado del doblez es más que suficiente. Y aquí vuelve a la escena el acordeón, porque estos mismos orificios de costura serán replicados en cada uno de los pliegues que corresponde a la cara interna del acordeón. Te recomiendo que utilices como plantilla el mismo cuadernillo o en su defecto la plantilla que usaste para hacer los orificios en los cuadernillos. Si crees que puedes confundirte o te da nervios esa posibilidad, puedes marcar con una cruz o cualquier otra contraseña cuál es la cara interna para estar siempre muy claro de dónde vas a proceder para hacer los orificios. Y ya concretamente respecto a la costura, en pantalla puedes observar mis 2 marcas de hilo preferidas para este trabajo. Eso no significa que sean las únicas. Lo más importante es asegurarte que sea hilo 100% algodón y de un gramaje entre 8 a 10. También el hilo omega puede darte excelentes resultados en esta parte. Me verás trabajar con aguja curva porque esto resulta más cómodo para mí. Sin embargo, no es indispensable ni tiene algún efecto sobre la funcionalidad del trabajo final. Es muy importante y recomendable encerar el hilo. Si no lo has hecho antes, puedes dar clic a la derecha e ir al video que tenemos preparado específicamente sobre ese tema. Es mejor usar el hilo doble y como siempre recomiendo trabajar con tramos de 1 metro. Como en este caso es doble, entonces hay que cortar 2 metros para que la longitud final de trabajo sea de 1 metro. En el método 1, como punto de partida, existe un nudo doble que se hace al final al juntar los 2 extremos del hilo del lado contrario donde queda la aguja. Este nudo entra, siempre empezamos por la parte interna del cuadernillo y de ahí avanzamos hacia el extremo contrario al cual iniciamos. No importa de cuál lado inicies, siempre y cuando tengas muy claro en dónde comienzas y hacia dónde vas, porque una vez que termines harás el camino de regreso en cualquiera de las 3 modalidades. Método 2. Aquí no hay como tal un nudo al principio, sino que al contrario, con ayuda de la pinza mariposa vamos a fijar un extremo. Puede ser de aproximadamente 10 centímetros, no más que eso. Y esto servirá para hacer el nudo de cierre al final, cuando ya estés de regreso. Método 3. Aquí el procedimiento es casi idéntico al del método 2, lo único que cambia es el cierre o nudo final. Una vez concluida esta etapa de costura de los cuadernillos al acordeón, es momento de fijar el acordeón a las cubiertas.
Aquí ya no se necesita hilo, es algo tan sencillo como pegar las orillas del acordeón a cada cubierta según corresponda. Solo habrá que aplicar con ayuda de una brocha el pegamento en estas orillas y llevarlas a ocupar su lugar en cada una de las cubiertas. Aquí solo es muy importante cuidar la posición de cada cubierta, que estén alineadas respecto al acordeón, pero también que coincidan con el lugar de cada una. Hay que ser muy precavidos si las cubiertas o si la parte interna de las cubiertas tienen algún lado derecho o algún tipo de dirección en especial por el estampado o el diseño que tienen. No vaya a ser que las letras queden de cabeza o en la dirección contraria a la que leemos. Entonces sí hay que estar muy atentos. En el caso de contar con la remachadora y haber utilizado la medida de orificio de esta para perforar el acordeón y las cubiertas, entonces será un muy lindo detalle que coloques un remache u ojillo en cada uno de estos orificios. Y ya solo queda colocar la cuerda de yute. En mi caso, porque es el material que elegí para cerrar el libro álbum. Aquí es importante cortar un pedazo muy largo, aunque al final te sobre, porque los métodos de cierre son muy variados. Digamos que puedes elegir cómo te gusta más a ti, cómo es más funcional o cómo es más elegante, el criterio que quieras atender en primer lugar. Para mí es mejor que este material rodee el álbum por la parte de atrás, entonces los orificios de la contraportada o cubierta posterior son los que me servirán para hacer o para dirigir la cuerda de yute y que vaya entrando por cada orificio del acordeón. Es muy importante que no te saltes ninguno, de lo contrario podría irse maltratando, además de que no va a hacer la función de abertura, que es para lo cual lo estamos haciendo. Y entonces una vez que están afuera por la cubierta o portada, entonces aquí se puede decidir cómo van a dar la vuelta y cuánto de juego queremos otorgarles. Es importante que una vez definido cuánto será el largo ideal, hay que cortar y hacer un nudo. En este caso, por el material que elegí, no puedo cerrarlo con fuego, pero con algunos otros materiales, sobre todo si son fibras sintéticas, pasar el encendedor por la orillita será muy bueno para evitar que se vayan deshilachando. Ya que mi portada está hecha de papel en un tono crema, voy a aprovechar para trazar un dibujo muy sencillo con ayuda de los rotuladores Sakura y prácticamente está listo. En pantalla se muestra el trabajo terminado, puede apreciarse cuál es la funcionalidad del acordeón, cómo permite abrirse, cómo funciona al momento del cierre. Y es todo en esta sesión. Muchas gracias por estar de nuevo por aquí, y si es la primera vez, esperamos que te quedes y realices varios encuadernados con nosotros. Te invitamos a que una vez que hayas aplicado esta técnica, y si tienes una foto, puedas subirla a Instagram y etiquetar la cuenta de nuestro estudio, que además es nueva y está en espera de muchos y fieles seguidores. Muchas gracias por mirar nuestro video y encuadernar con nosotros. Te invitamos a conocer más el proyecto Sinsuni Cuadernitos. Estas son nuestras redes sociales. Las ligas aparecen en la caja de descripción. Adelanto que realizamos talleres y también hacemos cuadernos por encomienda. Y recuerda que la próxima semana nos vemos aquí, en nuestro estudio.